Procurement Pro, un espacio para hablar sobre compras y abastecimiento con invitados especiales. Quédate porque este episodio te va a encantar. Bienvenidos una vez más a su podcast Procurement Pro, más allá de las compras. Estamos ya en este momento en el episodio número 4 de este podcast. Allí en la cuenta puedes ver los episodios anteriores. Y este episodio número 4 traigo una persona que he podido conocer a través de las redes, que hemos hecho buena amistad. Él se llama Ramiro Grisales, es apasionado como yo por las compras. Ramiro, bienvenido, gracias por decirle sí a esta invitación. No, muchas gracias realmente por la invitación. Un honor estar aquí hablando contigo, sé el tipo profesional que eres y bueno, no, aquí hablemos sobre la pasión que nos une. Total, total, la pasión por las compras. Generalmente los podcasts que uno termina viendo son muchos de marketing, ventas, pero dice, no, Así es. también compras tiene que hacer presencia con buenos podcasts en la red y ese es el objetivo. Bueno, seguramente habrá personas que sí te conocen porque eres famoso, eres conocido también en el mundo de las compras. Bueno, Pero digamos, esperemos ahí poco a poco. para el que no te conozca, cuéntanos un poquito de ti, dónde estás, qué haces, a qué te dedicas actualmente. Bueno, mira, yo actualmente vivo en Medellín, pero de cuna soy de Barranquilla, igual que tú, Anuar, así que pues somos coterráneos. Pero vivo actualmente en Medellín. Actualmente trabajo como director de compras en una empresa en temas de mantenimientos en aires acondicionados. De profesión, pues administrador de empresas, especialista en gerencia logística yo nací en compras. Yo siempre le digo a la gente, yo no es que haya caído por azares del destino. O sea, yo empecé, mi primera experiencia fue compras, empecé chiquitico en compras y hasta el momento he seguido en compras, así que pues ese soy yo. Normalmente una persona muy abierta a hablar, a conversar, a dar muchos consejos y en lo posible enseñar ese tipo de pasiones sobre compras. Sí, sí, sin duda es lo que te distingue. Yo creo que ese es el valor agregado que uno puede, después de interactuar contigo, reconocer esa pasión por enseñar, por compartir, por ayudar de manera desinteresada. Bueno, nosotros nos conocimos a través de LinkedIn, ahí eres Así muy es. activo y bueno, de pronto hay alguien aquí escuchando que, como muchos les pasa en LinkedIn, que solamente comparten cambio de empleo, aniversarios, felicitaciones y puede que un comprador no entienda mucho qué puedo hacer en LinkedIn. ¿Tú qué frutos has sacado en tu interacción en LinkedIn? No hablemos solo como comprador, o sea, como profesional, como usuario de LinkedIn, ¿qué frutos le has encontrado a compartir contenido allí o interactuar? Bueno, mira, yo te cuento un poco sobre mi paso por LinkedIn en ese caso. Yo realmente conozco LinkedIn hace muchos años atrás. Yo empecé, de hecho, yo empecé haciendo contenido hace muchos años atrás, pero lo dejé en stand-by. Em, Como todo el mundo creo que la mayoría empieza siempre por la búsqueda de empleo. Así que pues yo inicialmente hace años atrás hacía cierto contenido, pero con la finalidad también de buscar empleo. Pero viendo que la herramienta da muchas más cosas, pues te puedo decir que muchas de las cosas que he logrado con LinkedIn en ese caso fue, he logrado tener amigos a través de LinkedIn. En ese caso que fueron amigos eran, pues empezaron como proveedores y luego se volvieron amigos y Ah, pero sí se viceversa. puede. Entonces sí se Sí. puede ser amigo de los proveedores. Bueno, en su momento empezamos como una relación profesional solamente, pero pues ya dejamos de trabajar en cada una de sus empresas y pues obviamente la cercanía continuó y seguimos siendo amigos hoy en día. Y bueno, no solamente es la única persona. Entonces, pues LinkedIn me ha dado, pues, puedo decir que amistad, conocimiento profesional. De hecho, muchas cosas profesionales que hoy sé también se las debo a mucho contenido que ha hecho gente en el pasado. Así que pues me parece a mí primero una plataforma que enriquece también todo el conocimiento profesional de cada persona. Em, con respecto ahora, pues sí, últimamente he estado de hace como un año para acá activo en LinkedIn. Básicamente lo he hecho inicialmente porque me encontré con ese escenario y creo que tú, Anuar, también lo has alcanzado a vivir, que muchas veces el colaborador se aísla o queda aislado en ese mundo corporativo y a veces no conoce más sino las personas de su área, de esa misma empresa. Entonces yo dije y pensé, ¿por qué no interactuar con comparadores de otras empresas? Conocer qué pasa,
ver cómo puedo yo ayudar, incluso cómo puedo yo aprender. Entonces de ahí nació mi interés en compartir desde mi experiencia. De hecho, para los que leen mis posts, todo lo que yo escribo lo hago siempre basado desde mi experiencia, lo hago siempre desde cómo me sentí, cómo me sentí al inicio de compras, cómo soy ahora, escenarios que le pasa a todo el mundo a diario. O sea, yo todas las cosas que comento son cosas que le pasan al comprar a diario. Entonces, eso me ayudaba a conectar con la gente. Y eso es una de las cosas que más me gusta en LinkedIn porque uno se alcanza a conectar con la gente, habla sobre esos escenarios. Yo siempre tengo mi hashtag de Virtual Coffee, entonces trato de hablar con la gente cada vez que tengo oportunidad en un Virtual Coffee y obviamente compartir experiencias. Así que pues LinkedIn realmente es una plataforma que hasta el momento me ha ayudado, me ha permitido conocer muchos profesionales, entre esos tú. Y bueno, también otros profesionales de otros países. De hecho, ya, pues como bien saben, hago un evento con mi colega Olga que pues está en España. Así que pues abre mucho las puertas, la verdad. Sí, nos acorta distancias, nos abre Impresionante. posibilidades y es lanzarse, porque hay gente que dice, no, pero es que a mí no me sale nada en LinkedIn. Bueno, pero empieza, entra a LinkedIn y verás cómo como yo siempre digo, constancia, pasión y dirección, tres cosas que tú tienes que tener para que la estrategia en LinkedIn sea efectiva. Perfecto. Hoy el tema que nos trae acá, digamos, es el motivo de este episodio, es hablar de un tema que para todos los compradores tiene que ser importante y es Así hablar de es. el plan de compras. Una palabra que puede ser desconocida para algunos que digan, y eso qué es? Yo nunca en mi empresa he escuchado esa palabra. Tal vez tiene que ver mucho con el nivel de madurez del área de compras que tenga la compañía para escuchar o no de ese término. Pero de pronto el que está por fuera dice un plan de compras. Ah, bueno, eso es como cuando vamos a mercar y entonces hacemos la lista antes de salir a mercar y este es el plan de compras. Yo necesito comprar esto. Y allá veré si hay promociones, aprovecho y si no, no. Y así la gente puede pensar desde fuera. Pero ya poniéndole un Así poquito más de es. formalismo, cuando hablamos de un plan de compras, tú que lideras un área de compras, ¿de qué estamos hablando? Bueno, una pregunta interesante. De hecho, hay mucha gente que me ha escrito pidiendo consejos sobre cómo implementar un plan de compras. Eh, yo siempre he dicho, pues obviamente que ese tipo de cosas no es que sea nada extraño ni nada conocimiento tan avanzado. De hecho, sí, yo siempre he pensado que el sentido común es lo que realmente debe determinar el éxito de muchas cosas, en ese caso, por llevar un plan de compras. Tú lo acabas de decir ahorita, Anuar, y es un plan de compras es fácil, una lista de mercado. Pongámoslo de ese punto de vista, como para darle de pronto, ponerlo en un contexto un poquito más fácil de entender. Entonces, por ejemplo, tú cuando vas a hacer el mercado de tu casa, que tú vas al mercado y vas y coges lo que crees, definitivamente no. Total. Así que, ¿qué es lo primero que tú haces? Tú primero abres tu nevera, miras qué te falta, verificas qué presupuesto tienes, vas al supermercado, compras, verificas todo eso y listo. Eso es básicamente un plan de compras. Ahora, vamos a llevarlo ya un poquito más formal, ya que pues, le dimos un poco de contexto a la situación del plan de compras. Fácil. Estás liderando un área. Lo primero que yo te recomiendo, a ti como comprador que está escuchando, a toda persona que está escuchando, para ejecutar un plan de compras, primero identifica tu necesidad. Es el primer paso que debes tener presente. Debes identificar tu necesidad. Tú no puedes definir un plan de compra si no sabes qué vas a necesitar a futuro, a una semana, a un mes, a 6 meses, a un año. Entonces, primer paso y importante, identifica la compra. Perdón, identifica las necesidades. Ahora, bueno, Ramiro, ¿y qué pasa después? Ya sé que me hace falta un tornillo, por ejemplo. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a comprar el tornillo. El tornillo te cuesta, llevémoslo a ese punto, a $5,000, por exagerado que sea. La pregunta es, ¿tienes el recurso para comprar un tornillo de $5,000? Es ahí donde entra entonces ya la planificación presupuestaria. Entonces, primero identificas tu necesidad, posterior identificas, o bueno, planeas en ese caso el presupuesto que vas a gastar en las adquisiciones de esas necesidades. Eso es lo importante. Y ya pues eso depende de cada área que va planificando su presupuesto, ya son una serie de reuniones que la gente va empezando a tener.
Listo. Ahora, ¿qué otra cosa yo hago normalmente cuando planifico las compras? Una cosa, y quiero ser aquí claro en eso, una cosa es comprar el día a día, que a veces sale la necesidad de comprarle un proveedor, buscar un proveedor y ese tipo de cosas, pero una cosa es tener claro una necesidad desde el inicio, saber cuánto es tu presupuesto y seleccionar el proveedor adecuado. Tú puedes seleccionar tu proveedor desde el inicio, saber a quién le vas a comprar, saber que ya tienes un proceso previo de selección, que has visto los criterios con los que cumple con base a los requerimientos de tu empresa, entonces debes hacer un proceso de selección adecuado. Listo. Eso es lo tercero. Otra cosa que yo también hago internamente, yo defino unas estrategias, ¿ok? Y esas estrategias la forma en como yo voy a ejecutar, a realizar todo ese proceso de actualización, de compras y todo ese tipo de cosas. Listo. Ahora, otra cosa adicional. Listo, Ramiro, listo, ya tienes sabes qué te falta, ya sabes cuánto te vas a gastar, ya sabes cómo vas a hacer todo el proceso. Listo. Ahora, tú comprases para tener 3 meses, 4 meses, pero también tienes que controlar qué tanto gastas y qué tanto te queda. Eso es la parte para mí que yo considero importante porque en ocasiones compramos, pero no controlamos cómo lo consumimos y no sabemos si volvemos a reabastecer. Entonces esa parte me parece a mí súper, súper importante. Y bueno, ya digamos que eso es una parte un poquito más ya de ejecución, pero ya una vez controlado, hecho, realizado todo ese tipo de pasos, pues la otra cosa que yo recomiendo y que siempre le he dicho a mis equipos de trabajo, sobre todo si controlan presupuestos de ciertas áreas o personas de otras áreas, es evaluar, en ese caso, pues el control presupuestal, evaluar el desempeño de los proveedores, monitorear todo ese cumplimiento del plan de compras. Es importante hacer eso. Como dice popularmente, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla pues viene siendo una fuga finalmente. Entonces, para mí eso es otro paso, que es el tema de poder monitorear ese tipo de cosas. Y bueno, ya lo último que yo normalmente hago básicamente es socializar ya con todo el equipo de trabajo, con otras áreas. Yo presento informes generalmente para que las áreas estén siempre enteradas de lo que está pasando. Yo siempre he considerado que compras debe ser un área, además de estratégica, también comunicativa. Para mí la comunicación tiene que ser un punto fuerte en una planificación de compras, en una gestión de proveedores, en cualquier tipo de paso en compras siempre tiene que haber comunicación. Y eso es lo que realmente va a determinar el éxito de llevar a cabo esos pasos de manera ordenada. Excelente. Me surgió algo cuando yo te escuchaba y es, bueno, para mí, o sea, hay dos términos que son totalmente distintos entre sí, aunque relacionados. Sí, Una cosa es presupuesto y otra cosa es plan de compras. Yo en presupuesto lo que tengo son rubros de categorías de gasto, pero la ujú, estrategia que está detrás de cómo ejecutarlo es donde el plan de compras entra en acción y yo decir, bueno, si tengo que comprar esto según presupuesto, desde qué estrategia lo voy a abordar, desde qué enfoque de suministro lo voy a atacar para poderlo ejecutar de la manera óptima. Entonces, para que la gente escuche, un presupuesto es diferente a un plan de compras. Un claro. presupuesto puede ser la base económica y de pronto vamos a poner el ejemplo de la lista de mercado porque creo que es súper Ujú, buena. O sea, la persona va al supermercado y sabe cuánto tiene de presupuesto porque tiene en el dinero en efectivo, en X, en la tarjeta y tiene una lista. Ahora, cuando llega allá es que empieza la magia, porque él dice, bueno, encontré este producto y me rinde tanto y si compro esto y este día cambio este producto y en vez de dar carne doy huevo y empieza a mirar y esto me alcanza para tantos días, es donde empieza la magia. Realmente el plan de claro. compras se está, o sea, en una lista de mercado el plan de compras se ejecuta es yo pienso, en el mismo supermercado. O sea, en tiempo real analizando las diferentes formas de poder saber cómo optimizo lo que voy a comprar. Entonces, creo que es importante precisar que un plan de compras y un presupuesto, si bien se relacionan, no son exactamente lo mismo. Exacto, sí. De hecho, por esa misma razón, dentro de ese paso a paso que acabo de informar, está el tercer paso que es la ejecución y diseño de estrategias. Tienes toda la razón. Obviamente, la parte presupuestal, aunque está relacionado, no es directamente como tal la ejecución del plan de compras. Como tal, ya es la forma en cómo tú ejecutas el proceso de compras y cómo esas estrategias que creas, que diseñas, que ejecutas, van acorde a ese presupuesto de compra. Por poner un ejemplo, tienes un presupuesto, no sé, de $100,000.
para un periodo de 6 meses. Entonces, tú debes empezar a hacer ese proceso de negociar con proveedores de manera que los costos que tú los precios que vayas a negociar se ajusten a ese costo presupuestal, de manera que te alcance para esos 6 meses. Es importante eso. Entonces, ahí yo sé, pues obviamente que el tema presupuestal a veces uno se pasa, a veces es lo normal que uno pase, pero bueno, ahí uno tiene que estar preparado por ese tipo de cosas. Pero tienes razón, obviamente son conceptos que van relacionados. Sin embargo, la ejecución del plan de compras como tal ya es más propia de compras para poder controlar ese presupuesto. Y es donde el comprador tiene que ir a ese armario. Una vez escribí yo sobre el armario del comprador y tiene que sacar la bola de cristal porque le van a decir al área de compras. Digamos que hay dos modelos, ¿no? El presupuesto base cero, que sería como el ideal, construye de cero y mira cuánto necesitas, o el que le dice, bueno, este año hay que reducir un 15%. Yo lo he vivido Ujú. y me dicen, salga a renegociar todo. Y yo digo, sí, señor, pero es que un 15%, o sea, yo cómo le voy a decir, no sé, al del agua, al recibo del agua, señor, yo que trabajé en retail, necesito un 15% de reducción en el consumo del agua. Habrán algunas estrategias, pero muchas veces el comprador tiene que hacer magia porque lo que le van a decir es, gástese menos que el año pasado. Entonces, el plan de compras tiene que tener esa capacidad de adaptarse a los diferentes escenarios. O sea, que el escenario ideal es, no, presupuesto base cero. Dígame cuánto cuesta lo que necesita y se lo aprobamos. Pero ese mundo ideal muchas veces No, no se eso da. es, no se da Crecimiento definitivamente. no, solo puede gastarse un 3% más que el año pasado y la inflación disparó al 13 o al 9. Entonces, ¿cómo hago yo para que... No, de hecho eso me pasó una Sí, vez es que uno que habla desde la se tiene un experiencia. presupuesto, la inflación y bueno, ahorita qué pasó y ahora no sé. Y toca hacer magia literal. Sacar la bola Literal, de toca hacer cristal, magia. hablar con los proveedores y bueno, y entrarán allí muchas estrategias que no es solamente pedir descuento, hay muchas De, de, estrategias de, para de, poder reducir gastos de, y de costos. hecho, de hecho, Anuar, pongámosle un poco más de reto a esa situación que comentas. Tratar de buscar ese presupuestal. Y si más te piden, mejorarlo. Ahora ponle ese escenario donde sabes que hay dificultades financieras por parte de la empresa. Y tú sabes que lograr ese tipo de ahorros directos de tu proveedor se vuelve casi que una misión imposible. O sea, eso es, sé que es algo que pasa muy constantemente y es ahí donde debemos tener la capacidad y creatividad, porque muchas veces no es solo de, ya yo sé, saco mi herramienta de compras, tengo mi cinturón de herramientas, yo sé que para ese escenario voy a sacar el martillo, para ese escenario voy a sacar el serrucho, pero a veces la creatividad es buena en esos casos, porque muchas de las soluciones que se dan por base de la creatividad. Es lo que siempre recomiendo. Yo pienso que este es el momento donde la gente le va a dar like a la publicación porque dice, ya hablaron de mí, o sea, de lo que yo estoy viviendo. Entonces, pensemos en una persona que le dijeron, bueno, su presupuesto el año anterior fue $100,000, este año va a tener nada más 90,000. Y aparte, te vamos a colocar un indicador de ahorro del 7% de los 90,000. Entonces, termina el comprador No, eso, no, o sea, la verdad es difícil, sé que muchos y compradores encima se enfrentan a renegocie, eso. que todos le paguen a 60 días. Entonces, el comprador queda, digamos, No, diciendo, wow, o sea, no te lo pierdas, a mí me pierdo renegociar a 120 días una vez. sí, o sea, yo vi una vez Y no es fácil. vi una publicación de debate y uno le decía, es que así negocian las multinacionales. O sea, ve y dile a Nestlé, por ejemplo, no, es que me tienes que pagar a 30 días. Nestlé te dice, chao, Hasta ahí chao, que tengo llegamos. miles de proveedores queriendo entrar conmigo. Entonces, es un tema complicado, ¿no? O sea, Sí, donde uno le claro. piden apalancamiento, no, pide 120 y vamos a pagar 150 porque es que aquí se pagan 2 veces al mes y falta la firma del gerente, está de viaje. Entonces, uno tiene que tener esa empatía con el proveedor de decir, hombre, ponte en el Así lugar del es. proveedor. No es fácil para un comercial que tiene que hacer una cuota de recaudo sobre facturación pagada. O sea, enfrentar esos escenarios, ¿verdad? Entonces uno le piden que baje presupuesto, encima le ponen ahorro, encima le piden que refinancie más el tiempo que se coge tesorería. Entonces no es un escenario fácil. Volviendo acá al tema del plan de compras, digamos, ya nos has dado como las etapas, me parece interesante.
¿Cuándo crees tú que es el momento para empezar a armar un plan de compras? Mira, me gustaría decirte que desde el primer mes de cada año, pero eso es mentira, eso es imposible. Normalmente yo he empezado a armar presupuestos, o bueno, he apoyado en el armado de presupuestos desde septiembre. Solamente se arma con 3 meses, 4 meses de antelación. Incluso hay empresas que lo arman 6 meses antes de finalizar el año. ¿Ok? Eso más bien va a depender de la cantidad de compra, de qué tan maduro sea el área de compra, de qué tan grande sea la empresa. Hay muchos factores que inciden en la anticipación de este tema presupuestal. No es solamente decir vamos a hacer vamos a planear hacer el plan de compras desde septiembre. Ahí implica la participación de varias áreas, porque es que no es solo compras. Y me parece que tenemos que tener mucho de la mano y como aliado al área financiera, porque una cosa es planear en septiembre cuando sabemos los precios de hoy, pero no sabemos los precios del otro año. Entonces, algo que Sí. uno tiene que empezar a tener muy presente. Ahora, mi recomendación, como les dije, uno siempre debe anticiparse, ¿no? Debe anticiparse. Uno como comprador ya tiene la información, ya tiene el insumo. Uno si es organizado, uno puede hacerlo de manera anticipada, incluso antes de que te vayan a pedir un presupuesto o un plan de compras. Entonces, yo personalmente recomiendo hacerlo 3 meses antes como base. Ya depende de las políticas de la compañía si se arme desde mucho antes. Y algo muy importante, y cuando hablamos de plan de compras, hablamos también de estrategia. Para poder ejecutar un presupuesto es importante ver dos cosas. Tú mencionaste el área financiera y efectivamente, Sí, porque uno puede armar un plan de compras asociado a un presupuesto y te dice el área financiera, no, un momento, es que en ciertos meses del año el flujo de caja no está proyectado para poder cubrir ese presupuesto, te va a tocar rodarlo un poco. Ese es un punto importante que uno se puede enfrentar. Y el segundo es también, digamos, los vencimientos de los contratos actuales. Entonces, yo tengo que también saber cuánto me toma a mí, digamos, un proceso de negociación y licitación de un contrato que voy a actualizar tantos meses antes para poder decir, bueno, entre el plan de compra ya sabemos que estos contratos se vencen en tal fecha. Y si de pronto el área dice, nos van a quedar, no sé, un mes con 15 licitaciones y otro mes con una, habrá que mirar también qué se puede hacer para redistribuir la carga y que no impacte ni el flujo de caja ni la carga de trabajo del área. Como tú dices sí. algo muy cierto, están involucradas muchas áreas en este tema. Sobre todo allá nos comentas algo importante y es cuando los contratos no cierran en el tiempo que uno realmente necesita. Sé por experiencia que algunos contratos los he visto, pues no, nunca los he llevado yo a ese punto porque los maneja el área legal, pero normalmente he visto cómo los contratos los cierran a la fuerza y renuevan con base a un cierre justamente para un cumplimiento presupuestal. Pero bueno, son formas en cómo las empresas manejan el tema presupuestal y el tema de la planificación de las compras. Igual manera, pues, como todo se ve en la viña del Señor, hay cosas que se pueden hacer y otras no. De acuerdo, efectivamente, es muy cierto. Em, digamos que cuando uno hace un plan de compras, va a considerar también, o hablamos de presupuesto. Cuando uno habla de presupuesto, dice, bueno, el área tal tiene estos gastos. Yo siempre he sentido que hay áreas que son beneficiadas con un robusto presupuesto, Así pero es. hay áreas que sufren a ver qué monedita cae. Y entre esas áreas que sufren qué monedita cae, está compras. Sí, total. Entonces le piden al comprador que consiga los mejores proveedores, que mitigue todos los riesgos posibles, que adivine las guerras que vienen el otro año, que adivine cómo va a estar el canal de Panamá, que adivine cómo va a estar la logística de contenedores, que sea buen negociador, que consiga ahorros espectaculares, pero cuando el comprador pide un cursito, le dicen no hay presupuesto. Entonces, si hablamos de un presupuesto y un plan de compras para el área de compras, que suena como raro, ¿verdad? Si el comprador se preocupa tanto de ejecutarle a todo el mundo la estrategia, que Que no cuando se mira preocupa para por el de compras, uno. no hay nada. Y le dicen a uno, no, mira a ver ahí en la caja de compensación algún curso gratis o la Cámara de Comercio a ver qué hay. Pero otra gente la Oye, mandan de ferias y va a otras áreas importantes, operaciones, marketing, vaya allá y compra se siente, pero yo que ejecuto el gasto, que yo optimizo, a mí no me dan nada. ¿Qué hay que decir sobre el presupuesto de bueno, compras? mira, eso que comentas o sea, me está dando mucha risa porque me acordé de una experiencia que me pasó una vez.
yo estaba liderando un área, pero pues estaba empezando con el tema de dirección de áreas de compras. Y me dice el gerente, Ramiro, ya tienes tu presupuesto de tu área listo. Yo, ¿qué? Compras tiene presupuesto. Yo le dije así porque no sabía. Y es como tal como tú dices, Anuar. Muchas veces controlamos tantos presupuestos que no son de nosotros que nos olvidamos que nosotros igual requerimos muchas cosas. De hecho, muchos de mis equipos de trabajo me han preguntado también lo mismo, pero nosotros qué presupuesto tenemos. Y yo le digo, ¿cómo así que qué presupuesto? O sea, cuando tú necesitas formarte, ¿de dónde crees que sale el presupuesto? O sea, tengo que definirlo. Si necesitamos alguna herramienta, un software, ¿de dónde crees que planeamos todo eso? Entonces, eh, ahora, no es que compra sea menos importante. Normalmente yo sé, y no es nada oculto que las áreas que más presupuesto tienen siempre son mantenimiento y operaciones. Esos son las áreas con el músculo de presupuesto que hasta te regalan cosas. Pero también hay cosas muy importantes para el área de compras, por ejemplo, capacitar al personal. Y yo lo digo mucho en mis posts, de hecho tú también lo dices, Anuar, y lo dice mucha gente, es que muchas veces el área de compras se mantiene tan operativa justamente porque desconoce que hay formas de hacer las cosas mucho mejor. Entonces, un presupuesto para formarse me parece súper importante. Adicional, otra cosa que siempre le he dicho a la gente es, yo no puedo creer que tú teniendo el Ferrari de software aún sigas usando Excel, porque no lo saben hacer, no le gastan capacitación, son horas de entrenamiento que cuestan. Entonces, ¿qué se puede tener en un presupuesto de compras para el área de compras? Capacitación, entrenamientos, equipos, software, ferias, rueda de negocios, que es importante, aunque no lo crean. Yo he estado en empresas donde la única fuente de conocimiento de proveedores es en su momento, un directorio telefónico, nada más. Entonces, y la gente me pregunta, Ramiro, ¿dónde sacas proveedores? Mira, pues hoy en día porque sale internet, pero antes eran directores industriales, ruedas de negocios, hacen de pronto reunirse con otros proveedores que le presentaran. O sea, uno tiene que ser muy creativo. Hoy en día el internet ayuda con muchas cosas. Y no estoy quejándome de eso, pero igual hoy en día las ruedas de negocios nos acercan más a los proveedores. Y como siempre he dicho yo, el proveedor más que una fuente de suministro debe ser también un aliado porque el día de mañana, si tienes un proveedor crítico y ese proveedor no le está yendo bien, pues mira tú también cómo le puedes ayudar, porque eso es por doble vía, siempre lo he pensado. Pero bueno, ya volviendo al tema del presupuesto para el área de compras, pues pienso que esos son rubros importantes. Eh, Como digo, el entrenamiento, temas de software, inducciones, equipos de cómputo, y muchas otras cosas más que ahorita se me pueden estar pasando. Y digamos que el comprador dice, hace falta que me forme. O sea, si hiciéramos una encuesta aquí mismo, ¿cuánta gente siente que no lo capacitan en su área de compras? Muchos levantarían la mano. Con un agravante. Ahora el comprador dice, tras que no me capacitan, ahora la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo. Entonces el comprador queda peor, o sea, no, no me Oye, ayudas y ahora tengo un rival. no, ese tema de la IA, pues sería un tema para otro podcast, pero igual manera, yo creo que no se deben preocupar por eso todavía, al Sí, menos sí, no porque yo sé que es ahora. el sentir de algunos que dicen me va a Sí, quitar sí. el trabajo la inteligencia artificial. No me forman y ahora me pusieron competencia que lo hace gratis. Entonces, para Uh, algunos esa es la realidad. Bueno, digamos que en este tema de los planes de compras para atender presupuestos, también. no te escucho, Anuar. Dame un segundo. Ah, bueno. Es que se me desconectó el cargador del computador. Bueno, volviendo. Listo. ¿Cómo Listo. podemos manejar? Porque muchas veces, eh, voy a poner un ejemplo. Vamos a licitar un proyecto civil y Ok. entonces escogimos una empresa, la oferta es muy buena, mostramos un ahorro y después nos sale el área de proyectos diciendo, no, hay que hacer un otro sí porque hubo los terribles adicionales. Y entonces los adicionales, si los hubiéramos sumado con la propuesta inicial, terminaba siendo más costoso que la segunda oferta. Este tema de los adicionales, digamos, cuando uno le piden cosas que no estaban presupuestadas
y hay que atenderlas y no te pudiste planificar porque no tuviste tiempo, porque no lo pidieron. ¿Qué tipo de acciones emprende uno desde compras como para mitigar el impacto de cosas que van surgiendo nuevas o para el mismo control del gasto que uno, digamos, debe ejercer? Ese tema de los adicionales, yo conozco empresas que dicen, si no estaba presupuestado, no lo tienes, pero otras sí lo hacen. Entonces, uno cómo aporta desde compras a ese control de los adicionales que van saliendo en la ejecución del presupuesto y en el cumplimiento del plan de compra. Sí, hay como que dije varias cosas al tiempo, pero no sé qué nos puedes iluminar en ese punto. Bueno, te cuento que no es un tema fácil, la verdad. Yo he vivido en algunas ocasiones ese tipo de adiciones, sobre todo en contratos de obras civiles, porque también he vivido ese tipo de experiencias. Eh, a mí personalmente me han dicho no más. Nos fuimos así y no podemos adicionar más. Y así como he tenido la experiencia donde han habido otros casos donde si toca terminar, toca hacerle, pero eso sí, normalmente estiman como un porcentaje siempre por encima, o sea, tienen como ese colchón para poderlo hacer. Ahora, ¿cómo compras puede apoyar en eso? Bueno, depende de muchos factores. Te voy a hablar de una situación muy particular que yo logré gestionar de cierta forma y es en un contrato que estábamos ejecutando, yo estaba administrando el contrato y ya estábamos a punto de cerrarlo, pero pues obviamente justo había una serie de adicionales que se dieron por cosas de la vida. Yo personalmente trato de ser muy comunicativo con el proveedor, trato de llegar a acuerdos con el proveedor de manera que ese monto a facturar o ese monto a reportar podamos extenderlo incluso periodos más adelante. Eso es una forma que yo he manejado normalmente para poder mantener el presupuesto dentro de los límites en el periodo en curso, en ese caso. Es una de las cosas que yo he hecho. Em, otra cosa que pues a mí me ha tocado hacer y bueno, no es tanto como cómo hacía yo para evitar esas adicionales, sino simplemente comunicación constante. ¿Qué hago yo normalmente? Yo a mí me gusta mucho controlar los presupuestos, es decir, si yo sé que tengo $100,000 y yo sé que eso tenía que acabar en, no sé, en 6 meses y ya voy por el tercer mes y llevo más del, no sé, del 60-70%, yo no espero hasta el último mes para levantar la alerta. Y lamentablemente eso ocurre mucho en temas de compras, que a veces creemos que el presupuesto es eterno o que no va a llegar ese momento y cuando queremos ver, no vamos ni al 80% del tiempo cumplido y ya tenemos más del 80% del presupuesto consumido. Entonces, dos cosas que yo hago, la primera que te dije y la otra, tener un control muy riguroso, sobre todo si sé de antemano que son presupuestos que no puedo exceder. Y eso se da mucho con obras civiles, se da mucho con contratos que implican montos grandes en ese caso. A mí me pasaba algo, yo no sé si tú lo viviste, pero digamos, cuando la empresa tiene un presupuesto, y el año siguiente la base presupuestal está basada en el cumplimiento del presupuesto del año anterior. O sea, y, por ejemplo, si yo tenía $100,000, pero apenas me gasté 70,000 y el siguiente año quiero pedir 90,000, me va a decir, pero ¿cómo así? Si el año pasado apenas te gastaste 70,000, no me puedes pedir 90,000. Entonces, cuando se acercaba el Consumen, fin, cuando se acercaba el fin de mes y no habían ejecutado algo, llovían solpes de SAP del día ah, 26 eso, al 30 de una manera no, impresionante. eso creo que le ha pasado a todo el mundo. Bueno, no sé, creo, es Yo porque, creo que y a me todo pasó. comprador donde trabaja y que haya presupuesto le pasa. Y entonces cuando yo le digo, pero ¿por qué esto a estas alturas? Me dice, pero es que tengo presupuesto. Yo le dije, no, tú no tienes presupuesto. Tú tienes un número en una transacción de SAP que tiene unos ceros allí, pero tú no tienes, eso no es presupuesto, eso es un número. Y les molestaba que yo le dijera, no tienes presupuesto, tú tienes un número en una transacción que dice una cifra, pero ¿por qué te la vas a gastar? Entonces siempre el temor de ellos era que si no lo ejecuto el otro año, me baja Se la lo base bajan. presupuestal. Claro, sí, sí, eso comprendo perfectamente y te voy a ser también muy honesto, muy transparente. Me pasó también tener un presupuesto de mi área y yo no, la verdad, no se dieron muchas cosas que tenían que darse y bueno, me tocó hacer porque sé que me iban a bajar el presupuesto el ¡Ah! año que viene. Así que yo también lo he hecho, eso es Todo normal el que mundo levanta pase. la mano y dice, mea culpa, también yo hago parte de ese grupo selecto, también, o sea, papelería, no la hemos ejecutado. Ah, Compren y guarden porque es que después nos bajan la base el otro año, entonces todo el mundo juega con,
Aunque allá no, bueno, ya yéndome un poco más allá, hablemos un poquito más de ética en este caso. Lo ideal obviamente es que uno sea muy directo y honesto en ese tipo de cosas. Si yo tuve una eficiencia en el cumplimiento del presupuesto, creo que conversando con la gerencia se puede mantener, incluso se puede aumentar, siempre y cuando las eficiencias del presupuesto Sí, se empiezan a sean mostrar. palpables. Claro, sí, de hecho también esa parte la he vivido, donde un área de mantenimiento generó una eficiencia presupuestal, creo que del 10, un 7, no me acuerdo, y eso no significó que el siguiente año le bajaran, al contrario, creo que eso hasta se lo bonificaron. Bueno, una parte, no todo, se No, lo pero bonificaron excelente. entonces porque se mostró eficiencia. Pero entonces, como te digo, depende de la organización, depende de los líderes, depende de muchos factores, así como hay empresas que te dicen, si no llegas al 100%, puedes el otro año con el 70% de lo que cumpliste ese año. Entonces, también hay que ver cómo es todo la cultura organizacional de la compañía en ese caso. De acuerdo. Bien. Cuando un área va a armar presupuesto, necesita cifras, valores. Hay empresas donde llega el choque, porque la política es que solo compras contacta proveedores. Incluso te pregunto, para la parte presupuestal, no sé, el área de proyectos dice, vamos a hacer unas inversiones el otro año y ellos necesitan un precio de referencia. ¿Tú consideras que está bien que las áreas contacten a proveedores de manera presupuestal para armar presupuesto? ¿O hasta para eso solamente lo deben canalizar con compras? Mira, yo he vivido, he tenido muchas experiencias donde eh, normalmente las otras áreas hacían de todo, es decir, hasta compraban. Yo soy de la corriente un poco más centralista, o sea, soy de las personas y de la corriente que opina que compras debe controlar ese tipo de cosas. Sí, sé todas las cosas que implica hacer eso. Obviamente tiempo que a veces no se tiene. Entonces sé lo que implica. Pero yo soy de los que digo que compras es el contacto directo con el proveedor, en ese caso. ¿Ok? Incluso para presupuesto, para armar presupuesto. Mm, Porque mi pregunta va hacia va- eso. Estamos en el tema de sí, sí, presupuesto. Septiembre, bajo ciertos parámetros, sí. ¿Por qué razón? Porque yo sí tengo el contacto con el proveedor. Porque otra área va a ser contacto con el proveedor. Adicional, abro una brecha de información que no me parece prudente que otra área conozca, a mi modo de ver. Ahora, sé que hay temas tan técnicos, tan específicos, que sí, a veces para un comprador puede resultar un poco complejo llevar a cabo ese tipo de cosas. Pero también creo que es un tema de acompañamiento. Es decir, soy más de ese tipo de corrientes donde compras debe ofrecer la información. También he vivido la experiencia donde a veces las áreas me han ayudado a mí con contactos con el proveedor. Le digo, sabes que ayúdame, tú contacta al proveedor y todo ese tipo de cosas. Pero yo personalmente, si está dentro de mis manos poder hacer toda la gestión, la hago. Adicional, em, se supone que uno, si está en una empresa, pues con información, con cierta trazabilidad de los datos, uno esa información la tiene. Uno lo que hace simple es automatizar un poco el tema de actualizar precios, este tipo de cosas y empezar a hacer toda la gestión. Y ahí uno ya se apoya o se apalanca de otras herramientas. Pero en ese caso siempre he pensado y considerado que compras debe ser el primer filtro de comunicación, en ese caso para el tema presupuestal hacia los proveedores. perfecto. Eso Sí, es un tema sí, de sí, transparencia, sí, control. claro. Un tema de transparencia, claro, habrá excepciones, pero que esa excepción no sea la regla. Es lo que siempre he pensado. Perfecto, perfecto. Bien. Una última pregunta, ya para ir cerrando este episodio bastante ameno, entretenido, que sé que va a gustar. Regálale un consejo a los compradores que estén conectados acá. Un consejo. Eh, compren barato. No, mentiras. No, no, un Te matan los consejo. vendedores que estén viendo esto. No, no, un consejo, mira. Yo siempre he dicho, hay tres cosas que a mí siempre me ha gustado enseñar a la gente y es, primero que todo pues son tres cosas que voy a decir, sentido común, el primero. Eh, a veces las cosas son de sentido común, no hay que darle,
O sea, no hay que irse a un trasfondo más grande, sentido común. Lo otro es eh, simplicidad. ¿Por qué simplicidad? Al menos me pasó a mí en mis inicios, en mi carrera en compras, quería hacerlo todo tan controlado, colocar tantos pasos en medio del proceso, que a la larga lo que hacía era entorpecer toda la labor. Hay unos conceptos en lo que es Lean Management que habla sobre las mudas, es decir, desperdicios, y sobre esas etapas que no generan valor. Entonces, para mí, lo más simple, siempre que se haga lo recomendable cumpliendo el objetivo y garantizando eso, es siempre el mejor camino. Siempre reduciendo esos pasos que no generan valor. Entonces, ese sería mi segundo, digamos, mi segundo concepto, simplicidad. ¿Ok? Y bueno, y el tercero es, bueno, tercero y cuarto es humildad y buena relación. Es mis consejos. Uno como comprador, y no es un secreto para nadie, uno se siente en una posición de poder muchas veces, sobre todo con los proveedores. Sí, ellos lo Y eso es dicen. algo Algunos que, lo manifiestan. sí, y eso es algo que a veces a uno lo ponen, no sé si es un tema de egos o qué, pero le pone como una posición como, "Ah, yo soy quien tiene el poder, yo soy quien decido, yo digo qué programa entra, qué no entra". Entonces eso me parece un poco tóxico, por así decirlo. Entonces, humildad y buena comunicación. Para mí los proveedores siempre van a ser un aliado, no son alguien a quien uno exprime. Eso no es lo correcto. Así que a todo comprar o sea, esas cuatro palabras. Sentido común, no, o sea, no vayas más allá de lo que es solo sentido común, simplicidad, humildad y buena comunicación. Excelente Son los esos consejos cuatro que doy. consejos para todos los compradores que nos estén escuchando. Bueno, hemos llegado al final del episodio de hoy. Me lo he disfrutado, ha sido muy ameno, muy enriquecedor. Sé que dejamos reflexiones interesantes y bueno, por la época del año en que va a salir el episodio, yo creo que cayó al pelo, sí, como Al decimos pelo, en sí. Colombia, al pelo, como decimos en Colombia, para que empiecen a reflexionar, a prepararse, levantar alertas y irse preparando para ese plan de compras que vaya a acompañar el presupuesto que se vaya desarrollando. Entonces, nada, invitarlos a seguir a Ramiro en LinkedIn, a seguirme a mí si no me siguen también y bueno, compartir esta red de compradores que hemos ido construyendo y uno puede que piense al comienzo, soy una isla y cuando viene a ver, empiezan a aparecer todos los compradores y decir, no estoy Así solo, estoy es. acompañado, somos muchos compradores en LinkedIn, muchos compradores creando contenido, no somos uno que otro, hay bastantes de buena calidad y bueno, los invitamos a acompañarnos en todo lo que venimos haciendo y cosas que también irán saliendo en el camino. Así que gracias a todos, un placer haber compartido con ustedes. Hasta la próxima.